¿Cómo se titula? ¿Es la experiencia la norma o base final de la verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Es la experiencia la norma o base final de la verdad? Bien, mis amados hermanos, les invito a ponerse de pie en esta hora y leer conmigo un pasaje de las Escrituras en 1 Tesalonicenses, ahí lo tenemos en la pantalla también, versículo 19 al 21. Cuando lo tengan me contestan un amén, si lo tienen su Biblia. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. Dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Escuchó, hermano? No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Repita el último versículo. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Pueden tomar asiento en este momento. Gracias, hermano. Quiero decirle que este tema que estamos por ver es la experiencia, la norma o la base final de la verdad. Es un tema que debe de ser entendido por los creyentes hoy en día, porque a mí me gustaría, hermanos, que usted piense ¿qué es la final autoridad de muchos creyentes hoy en día? Para muchos creyentes, la final autoridad de ellos no es lo que la palabra del Señor dice. Para muchos creyentes, la final autoridad de ellos son sus experiencias. Y cuando uno les abre la Biblia, uno dice, pero fíjese, hermano pastor, que yo tuve una experiencia. ¿Ha escuchado personas así decir eso? Fíjese, hermano pastor, que yo tuve una experiencia. Y en esa experiencia, fíjese que Dios me llevó al cielo, dicen uno. O me llevó al infierno. Y fíjense que ahí en el infierno, dicen algunos, vi a Michael Jackson con los demonios haciendo el pase para atrás. Mire, le parece gracioso, pero ¿sabe usted que hasta un libro sacaron de esa experiencia que tuvieron? Lo interesante es que cuando confrontamos esa experiencia con la palabra, nos damos cuenta que nada tiene que ver Michael Jackson ahí, hermano, con lo que la Biblia dice. Hermano, todo lo que Dios quiere que tú sepas del cielo y del infierno, ¿está dónde? En la palabra. Y no podemos nosotros hablar nada más allá que lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si tu experiencia, aunque fue muy angelical, si tu experiencia fue extremadamente hermosa, pero no concuerda con lo que la Biblia dice, tú tienes que decidir cuál va a ser tu autoridad final. ¿Tu experiencia o la palabra? Y ahí donde sale el tema, es la experiencia, la norma o base final de la verdad. Y en estos pasajes de 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, vemos los mandatos negativos y los mandatos positivos. Ustedes saben qué es un mandato, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, en estos 3 versículos, hay mandatos positivos y hay mandatos ¿qué? Negativos. En el versículo 19, leámoslo todos a contar 3. 1, 2, 3. Dice, no apaguéis al Espíritu. En este versículo 19 tenemos un mandato negativo. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su Espíritu? ¿Cuál es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Quién sabe? Es iluminarnos. O sea, darnos entendimiento, luz de la palabra de verdad. Porque, hermano, Pedro dijo que la carta a los romanos y otras cartas más que Pablo había escrito, Pedro dijo que para él eran difíciles, incluso para los indoctos eran difíciles de interpretar. Y que si nosotros no tenemos, hermano, la guianza, la iluminación del Espíritu Santo, no podríamos entender esas verdades profundas que están aquí en este libro. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo quiere es alumbrarnos,
iluminarnos, hacernos comprender la palabra. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros los creyentes no dejamos que el Espíritu Santo nos alumbre. Lo apagamos. Ahora entiende el versículo, ¿verdad? No permitimos que el Espíritu Santo nos explique a través de la palabra de Dios qué es el verdadero y correcto significado de las escrituras que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, el mandato negativo aquí es no apagar al Espíritu. O sea, hermano, hay creyentes que no le permiten al Espíritu Santo enseñarle las verdades de Dios. Muchos creyentes en las iglesias pasan 15, 20, 30 años y nunca saben nada de la Escritura. ¿Y sabe por qué? Porque apagan el Espíritu. Porque no permiten, no le dan oportunidad al Espíritu que les enseñe la palabra. ¿Y sabe cuándo un creyente no le da oportunidad al Espíritu que le enseñe la palabra? Cuando el creyente no tiene interés por venir a aprender la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la enseñanza de la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a usar al pastor maestro, al maestro que está ahí, para enseñar de las verdades de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando nosotros decimos, no, enseñanza, no, pues no le estás permitiendo, y Dios te da un mandato aquí que está en forma negativa, le dice, no apagues el Espíritu. O sea que, en pocas palabras y en el buen salvadoreño, no pongas tantas trabas para enseñar la palabra, para que te enseñen la palabra de Dios. No pongas obstáculos. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Ese es el otro mandato. No menospreciar ¿qué? Las profecías. Ahora, quiero explicar algo del versículo 20. Quiero que se haga una pregunta. Cualquier creyente me puede decir, ya ve, pastor, que hay profecías, que existen las profecías todavía. Vale. Cuando Pablo escribe, ¿a qué iglesia escribe esta carta? A los hermanos de... Segunda pregunta, ¿ya había sido terminado de escribir el canon bíblico? No. ¿Qué escrituras tenían para ese entonces que Pablo les escribe a los de Tesalónica? El Antiguo Testamento. Faltaba el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué don estaba vigente todavía? El don de profecía. Todavía Dios seguía revelando su palabra. ¿Sabe usted que la Biblia tardó un aproximado de 1500 años en ser escrita? Para ese entonces todavía no estaba revelado todo el canon bíblico, y Pablo le dice, no menosprecéis las profecías. Entonces debemos recordar que estos hermanos aún no tenían la Biblia completa, de modo que el canon de la Biblia aún no estaba completo. Y Dios utilizaría la profecía para darles revelación. Hay creyentes hoy en día que cuando se trata la palabra, ¿cómo oran ellos? Señor, revélame, revélame. Pero ¿sabe? Ya no hay revelación más. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí finalizó la revelación. ¿Sabe qué debe de pedirle usted ahora a Dios? Iluminación. Alúmbrame, Dios. ¿Y qué va a usar Dios? El Espíritu Santo y la palabra. Ya no más revelación. Porque ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? Bien, ya no hay capítulo 23. Ya no hay el libro de los Ugarte. Ya no hay el libro de los Sánchez. Ya no hay el libro de los Benítez. Ya no hay más revelación. La revelación terminó en Apocalipsis. Incluso ese libro termina de la siguiente manera: el que le añade y le quite a este libro de la profecía, sea que maldito. Pero para ese entonces que Pablo escribe, le dice, no menosprecien las profecías porque todavía no ha sido terminado ¿qué? El canon bíblico. Pero había un problema. Y es que así como habían profetas buenos, habían profetas ¿qué? Malos. ¿Están escuchando? Y mucha gente decía
que Dios le hablaba para satisfacer sus propios ideales e intereses y para esclavizar al pueblo. Casi siempre los profetas traían un mensaje de castigo por el pecado al pueblo. Y cuando el pueblo escucha un mensaje de castigo, ¿le gusta al pueblo escuchar ese mensaje? No. ¿Qué le gusta escuchar al pueblo? Al pueblo le gusta escuchar bendiciones, prosperidad, que Dios aquí, que Dios allá, que Dios te va a multiplicar, que Dios, usted siembra 20,000 y Dios le va a dar 40,000. ¿Quién no quiere escuchar esos mensajes ahora? Ahora, pero ¿quién quería escuchar? Dios dice que te van a arrancar la cabeza la otra mano. Nadie quería escuchar ese tipo de profecías. Entonces, se levantaban profetas con profecías que el pueblo quería oír. Pero siempre los profetas revelaron el castigo de Dios, la respuesta de Dios al pecado de la nación. Ahora, Dios les dice, no menosprecie las profecías, porque la gente menospreciaba las profecías. La gente decía, no, es mentira, eso no lo va a hacer Dios. Y venía un falso profeta, decía una cosa y la gente decía, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Ahora, los pastores hablamos la profecía que ya está escrita. ¿Está entendiendo? ¿Y qué hace la gente? Ah, no, mire, prediquen ustedes la gracia a la gente. Ah, no, esa es falsa doctrina. Prediquen el evangelio de la gracia. Ah, no, eso es falsa doctrina. Prediquen el evangelio de la prosperidad. Ay, Señor, habla, Padre. Y hoy se han inventado tantos evangelios ahí. Y la gente a esos falsos evangelios habla, papá. Pero el evangelio de la gracia, no. A la gente no le gusta una iglesia bíblica. A la gente hoy en día le gusta ir a una iglesia donde el santo me dio un mensaje para ti. ¿Y cuál es el mensaje? Que te cortes el pelo, varón, y que te quite la falda, los pantalones, y que dejes de pintarte, porque entonces Dios te va a levantar como nación santa. Eso le gusta escuchar a la gente hoy en día. Mira las iglesias así, llenas. Mira las iglesias, siembra ahora y cosecha tanto. Pacta con tu milagro. Eso sí le gusta a la gente. Esas profecías sí le gusta a la gente. Esas iglesias confusas sí le gusta. Pero las iglesias que predicamos la verdad, eso no les gusta. ¿Saben por qué? Porque no quieren escuchar lo que Dios dice cuando va en contra de lo que ellos hacen. Incómodo de dientes. Pero yo les aseguro que si el pastor viniera hablándoles, endulzándoles el oído, ahí estuvieran contentos. Ahora, aquí hay un principio, un mandato. Sea que cuando tú escuches las profecías, ¿qué dice Pablo? No las menosprecies. ¿Y qué hace la gente cuando escucha las profecías? Ahí te hablo. Mira, por vos lo está diciendo. ¿Por qué no decir? Por mí Dios está hablando. ¿Y a quién quiere usted que Dios le hable? ¿No es a usted? ¿No es a mí? ¿Para quién es la palabra? ¿No es para nosotros? No menospreciemos las profecías de Dios. Ahora, estamos entendidos que no todos los mensajes que escuchamos, que no todas las enseñanzas que escuchamos vienen de Dios. Ahora, ¿cuál es el otro principio aquí? Miren lo que dice. No menospreciemos las profecías verdaderas, ¿verdad? Versículo 21. Examinarlo todo. Aquí hay una palabra griega, dokimazo. Es examinarlo. Dokimazo. Parece como que tuviera un mazo en la mano, ¿verdad? Pero dokimazo significa probar, someter a prueba, saber distinguir. ¿Qué materia estamos aprendiendo en el instituto, los hermanos del instituto? Distinciones bíblicas. ¿Por qué? Porque queremos hacer
doquimazo. Queremos aprender a distinguir, a poner a prueba aquello que dice ser de Dios y a veces no lo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo todo. Ahora, para examinarlo, ¿cuál tiene que ser mi medida para examinar las cosas? Tengo que tener una medida. Por ejemplo, si yo quiero saber, hermanos de construcción, ¿quiénes saben construcción aquí? Levánteme la mano. Bien, levante la mano bien sin pena, hermano. ¿Quiénes saben de construcción? De esa columna a esa otra columna, ¿cuánto hay de medida? 15 pies. 15 pies. Miren, uno dijo 16 y el otro 15. ¿Quién estará diciendo la verdad? Ahora, ¿qué van a utilizar ustedes para saber quién está diciendo la verdad? Un metro. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué hace la gente? Escucha 16, escucha 15 y dice la gente, le cree a cualquiera. Pero lo que la gente no hace es agarrar un metro. Dice 16, hermano. Ok, vamos a ver. Agarra un metro y prueba. Pues es cierto, 16. O agarra un metro y dice, pues no, hermano, no es 16, es 15. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la medida del creyente? Examinarlo todo. Él escucha enseñanzas, pero ¿sabe qué es lo que no usa el creyente? Esto. Él examina todo a la luz de sus razonamientos. Ahora, yo le voy a decir algo bien importante. ¿Usted sabe qué es la filosofía? ¿Sabía que usted puede ser un filósofo sin darse cuenta? ¿Cuántos hermanos filósofos hay aquí? ¿Sabe quiénes son los filósofos? Los que no estudian la palabra. Porque si no estudian la palabra, su manera de interpretar y de ver la vida es según razonamiento humano. Y la filosofía trata de dar respuesta a los eventos de la raza humana, a la sociedad, al hombre, desde el razonamiento humano. Para una persona filósofa, la final autoridad es lo que él cree o ella cree que es. Entonces, ¿cuántos filósofos habrán en las iglesias hoy en día? Que escuchan mi enseñanza, hermano, y no les gusta medir. Sino que dicen, oíste lo que dijo el hermano. ¿Lo oíste? Ay, Dios nos está hablando. ¿Y qué dijo el hermano? No, pues, que ese televisor es el cajón del diablo. ¿Y qué dijo que teníamos que hacer? No, que teníamos que traerlo aquí a la iglesia para donarlo. Porque era el cajón del diablo y lo iban a santificar aquí en la iglesia. Pero que nosotros no teníamos que tener televisor allá en la casa. ¿Y qué hacen ellos? Todo mentalmente. No hay base bíblica ahí. G. Ávila dijo que el televisor era el cajón del diablo y años más tarde salía en enlace ahí en el cajón del diablo predicando el evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinarlo. Doquimazo. Y para poder examinar, necesitamos tomar en cuenta la final autoridad. ¿Cuál debe ser? La palabra de Dios. O sea, si lo que dijo el hermano es cierto, tiene que haber una base bíblica. Y si hay una base bíblica, aunque no nos guste, ¿qué hay que hacerlo? No despreciar la profecía. Ahora, ¿entiendes? Ahora, algunas observaciones gramaticales son importantes de estos versículos. ¿En qué tiempo gramaticalmente está la palabra examinarlo? A ver, ¿quién sabe de gramática aquí? ¿Quién fue a la escuela y sabe de gramática? Yo levanto la mano, miren, como uno de los que aplazó gramática. Yo fui malo en gramática. Yo he venido a aprender gramática en la Biblia, hermano. Antes de escribir Dios con D mayúscula y Dios mundano con D minúscula. ¿Verdad? Mi amado fue malísimo para la gramática, pero ¿sabe usted que es bien importante cuando examinamos la palabra entenderla también gramaticalmente? ¿Estamos haciendo eso ahorita en el instituto? ¿Sí o no? Sí, lo estamos haciendo.
¿Por qué? Porque es importante. ¿En qué tiempo está la palabra examinarlo? Anote esto. Está en tiempo presente. ¿En qué tiempo está? Presente. Y en tiempo presente, eso habla de una acción que continúa, que se mantiene probando una y otra vez. O sea que esto de examinar no es algo que usted tiene que hacer solo el domingo que viene acá. Examinarlo es algo que usted tiene que hacer cada vez que usted va a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, o va usted a estudiar la palabra de Dios. Es que los creyentes, ¿saben qué hacen? Mirá quién está enseñando. El hermano tal. Ah, pues sí, es cierto, todo lo que él dice es correcto. ¿Quién es la final autoridad? ¿El predicador o la palabra? Examínelo. ¿Y sabe qué interpreta la gente cuando uno examina las cosas? La gente interpreta que uno no quiere aprender, porque uno es autosuficiente. Pero no, Dios nos manda a examinar. Ese es el trabajo de un creyente, examinar lo que está escuchando, si es la palabra de Dios o no. Entonces, gramaticalmente, la palabra examinarlo está en tiempo presente continuo. O sea, quiere decir que es algo que tenemos que hacer diario a diario. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Cuando escuchaban al apóstol Pablo, dicen que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando, ellos decían amén, gloria a Dios, aleluya. Pero una vez el apóstol Pablo no estaba, o que él estuviera presente, ¿saben qué hacían los hermanos de Berea? A ver, Pablito, ¿tú estás diciendo esto? Ah, pues sí es cierto, aquí está. Y eran más nobles que los de Tesalónica. O sea que hay hermanos que cuando uno está enseñando la palabra son bien nobles. ¿Sabe por qué? Porque se toman el tiempo de abrir por lo menos la Biblia, examinar la escritura y ver si las cosas que estamos hablando son así. Pues hay hermanos que cuando está escuchando la palabra y la Biblia, ahí está debajo de la cama, mi pastor. Y como no les gusta examinar, uno les pregunta, ¿y qué significa este versículo? Sí, que no sé, yo me lo sé de memoria. ¿Y cuál se sabe? Ah, pues aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que mi Filipenses fortalece 4:3. Mire cómo se sabe en la Biblia. Para comenzar, el versículo no es así. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Ahora, hay gente que se sabe de memoria el versículo, pero ¿sabe qué es lo que no tiene? No entiende la doctrina del versículo. ¿Y sabe por qué? Porque no examina, no hace distinciones. A todo le dice amén. ¿En qué voz está este verbo de examinarlo? Está en voz activa. ¿Qué significa gramaticalmente voz activa, hermano? ¿Ah? No les escucho. ¿Saben qué significa? Cuando dice que está en voz activa, significa es algo que nosotros debemos escoger una y otra vez. O sea, es algo que el hombre debe decidir hacer. Es su responsabilidad. Eso es lo que está diciendo el versículo. El punto de examinar es su responsabilidad. Si en aquel día una persona llega y toca las puertas del cielo y le preguntan, ¿por qué te debo dejar entrar? Y esa persona dice, por obras, porque hice buenas obras. Dios le va a decir que no leíste la palabra del Señor. No leíste Efesios 2:8 que dice, no por obras para que nadie... 2:8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No leíste eso? No, fíjate que no sabía. Imagínense usted un policía, lo para en la carretera y le dice, mira, ¿sabes lo que hiciste? ¿Sabes por qué te he parado? Fíjese que no. ¿Qué hice, oficial?
es que fíjate que tuviste la gracia de saltarte un semáforo en rojo. Y imagínate que usted le diga, es que yo no sabía, fíjate. Es que en el examen de manejo no me hicieron esa pregunta. Y yo no sabía. ¿Qué cree que le va a decir el oficial? ¿Qué cree que le va a decir la juez? La ignorancia no es causa de juicio. Tú eres responsable. Si tú eres un motorista, tú eres responsable de conocer el manual del motorista. Lo mismo. Ninguna persona puede llegar ante Dios y decirle, es que yo no sabía, es que fíjese que yo nunca aprendí eso. Porque tú eres responsable de haber aprovechado cada enseñanza, cada oportunidad que Dios te dio de aprender la palabra y no lo hiciste. Y Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Tú eres responsable. En voz activa significa que es tu responsabilidad, es tu decisión. No es algo que el pastor debe decidir por ti, no es algo que tu familia debe decidir por ti, es tu decisión examinar la Escritura. Imaginen que le pregunte Dios al hermano Omar, ¿por qué no fuiste a estudiar la palabra? Y el hermano Omar, por culpa del pastor. ¿Y por qué no fuiste a aprender la clase? ¿Por qué no fuiste a la clase? Por culpa de la hermana Elisa, que estaba enfrente de nosotros y nunca nos dejaba ver. No, examinarlo es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y Dios va a pedir cuenta basado en esa responsabilidad que tiene. Otra cosa, gramaticalmente esa palabra, examinarlo, es en qué modo está conjugada esta palabra, gramaticalmente. Está conjugada en el modo imperativo. Parece como que estuviera hablando en lengua, ¿va? Esto es gramática. ¿En modo qué? ¿Qué significa en modo imperativo, hermano? O sea que es una orden. Dios no le está diciendo a usted, mira, ¿quieres examinar la Escritura? Ay, si querés, bueno, y si no querés, pues también. ¿Qué está haciendo Dios? Dando una orden. Examinarlo todo. Yo te ordeno examinarlo todo. Esa es una orden de Dios. No te está dando a elegir si querés o no querés, no. Te está dando una orden. Examínalo. Y si tú no cumples con esa orden, vas a dar cuenta al Señor aquel día. Porque si tú ignoras muchas cosas de la palabra, no es porque Dios no te dé la oportunidad, es porque tú fuiste en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos de las profecías? No menospreciéis que vaya. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué más? Bueno, versículo 22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Un día, un hermano me dijo, es que mire, todo lo malo es rico, pastor. ¿Quiénes aquí hacen dietas en su casa? ¿Ah? A mí, yo hago dietas, hermano, a la fuerza, pero las hago. La hermana Linda me hace hacer dieta. Nos hemos puesto una meta, no tomar Coca-Cola, pero podemos tomar Fanta. Hay que abstenernos. Ahora, ¿de qué debemos abstenernos? Bueno, no solamente no hay que obstaculizar al Espíritu Santo a enseñarnos, no solamente no hay que menospreciar las profecías, hay que examinarlo todo, pero también hay que abstenerse de cosas malas. Ahora, pregunto, ¿cómo va a saber usted qué es malo y qué es bueno si no tiene una medida para saber qué es malo y qué es bueno? ¿Es posible que lo que para usted sea malo, aquí no sea malo? Y es posible que lo que aquí dice que es malo, para usted no sea qué? Malo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Conocer la final autoridad, la medida. Ahora,
Dice, debemos hacer dos cosas: examinarlo todo, pero también debemos retener ¿qué? Lo bueno. Entonces, el versículo 21 dice, examínalo y retén lo bueno. Hay personas que cometen otro error, y es esto. Esto es lo que hacen. Dice, venga hermano. Dice, ¿y hoy quién va a enseñar la enseñanza, pastor? Usted. Ah, bueno, amén. Y le pregunta, pastor, ¿quién va a enseñar la enseñanza? No, pues el hermano Ever. Ah, pues no voy, fíjate. ¿Y por qué no voy? Porque el hermano Ever, pues, si el pastor no. El hermano Ever me enseña como el pastor. ¿Cómo queda usted en ese punto con ese versículo? Imagínense, tal vez yo no tengo el conocimiento del hermano Ever. Tal vez él no tiene el conocimiento mío. Pero ¿qué debería hacer usted? Yo he aprendido que cuando usted examina la palabra, usted aprende hasta del más humilde. Hay gente que no sabe todo con claridad, pero hay cosas que sí son aplicables y son verdad en la palabra. ¿Y usted qué debe de hacer? Examinarlo y retenerlo. ¿Y lo malo que hace? Pero yo aprendo de usted. Usted sabía que cada vez que se para aquí, Dios siempre me enseña a través de usted. ¿Sabía usted eso? Es que el enseñar la palabra no tiene que ver si es el hermano Ever o es el pastor. Es la palabra de Dios. Y usted tiene la tarea de examinarla, retener lo bueno y lo que no es correcto a la palabra. Una vez examinado con la palabra, entonces apartarlo. Gracias. ¿Va a ir a la iglesia? ¿Quién va a predicar? Vale. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Usted por quién va? ¿Por la palabra o por la persona? Por la palabra. Bien. Entonces debemos examinar todo, debemos retener lo bueno, y tercera cosa que debemos hacer es abstenernos de todo lo malo. ¿Qué significa abstenerlo? Abstenerse de lo malo significa no tocarlo, significa apartarlo completamente. En otras palabras, no lo abrace, no le dé apoyo a lo que es malo. Es que hay creyentes, hermanos, que al pecado lo abrazan. Lo siento, hermano, voy a tener que venir otra vez. Con el permiso de la hermana Claire, yo voy a abrazarlos después. Y entonces, hay creyentes que cuando miran el pecado, lo abrazan, hermano, el pecado. Es que lo abrazan. No se aguantan, ellos quieren tenerlo abrazado. Pero ¿qué dice Dios? Apartate, abstenerte de todo mal. El pastor Escobar estaba contando un medio chiste por ahí, en que había un hermanito que tenía problemas de carnalidad. A él le gustaba ir al baile, a la disco. Dice que el pastor le decía, hermano, le decía, no vaya ahí, lo va a tentar el diablo. Va a terminar ahí dentro de la disco bailando, no vaya, hermanito. Y el pastor lo aconsejaba. Cierto día el pastor iba por la calle y mira al hermano que iba ya casi entrando a la discoteca. Y el pastor le dice, hermano, ¿qué anda haciendo aquí? Y le dice el hermano, carnal, es que ando buscando una tentación para vencerla. No abrace el pecado. Si usted sabe que usted tiene tendencia al licor, a los lugares no adecuados, a la fornicación, a situaciones, no se acerque a esas cosas.
importa si usted es espiritual, qué tan fuerte es. Tal vez usted puede decir, no, pero mire, yo creo mi esposo es la santidad en esencia. Mi esposo no puede fallar como una mujer que no sea yo. Dígale a la hermana que está acá, ¿tú te crees eso? Te lo voy a mostrar. Sansón. ¿Quién era Sansón? El hombre más fuerte. ¿Cuál fue su pecado? Bien. David. Un hombre conforme al corazón de él. ¿Cuál fue su pecado? Adulterio. Saúl. Estatura de rey. Cuerpo de rey. ¿Cuál fue su pecado? El hombre más sabio. El hombre más fuerte. Y el hombre con el corazón conforme a Dios. ¿Cuál fue el pecado que tuvieron en común? Abraham, el padre de la fe. Vino la esposa y dijo, como no te puedo dar hijos, acostate con mi sirvienta. Ustedes vieron a Abraham ahí diciéndole, no me digas eso, por favor, ¿qué te pasa, Sara? ¿Qué te pasa? Dice el hermano Eber que decía, véngase para acá con su papi. ¿Verdad? Es interesante, hermano. El hombre, el padre de la fe, el hombre más sabio, todos sucumbieron al pecado. Dios dice, no estés ahí resistiendo, huye, apártate. ¿Saben qué hizo José con la mujer de Potifar? Ahí te dejo la camisa, pero yo me voy. Mejor me digan ahí, corrió y aquí quedó. Abstenerse, apártate de toda especie de mal. Sería un gran problema si tú tienes el pecado del chisme, acercarle a la persona más chismosa. Si tú tienes el problema del alcohol, acercarse al más borracho sería un gravísimo error. Si usted tiene el problema de hablar mal, acercarse a los más mal hablados. Por ahí decía mi mamá, todavía recuerdo esas cosas que me decía de joven, me decía, el que anda entre la miel algo se le pega. El que con lobos anda a aullar aprende. ¿Y sabe qué dice Dios? Apártate de todo lo que no es correcto. Pero ¿cuál va a ser la medida para saber qué es correcto y qué no es correcto? La palabra de Dios. Entonces, como el tiempo ha avanzado, 7 preguntas preliminares que usted necesita responder. Una pregunta vital: ¿qué usted necesita resolver? ¿Cuál es la autoridad final de la verdad para usted? ¿Cuáles son las alternativas de la gente? Para muchas personas, dicen ellos, la razón humana. Mucha gente piensa lo que piensa debido a la filosofía humana. ¿Se acuerdan lo que dijimos al inicio? Eso es la razón humana. ¿Sabían ustedes que la iglesia de Colosa se había metido un problema? Y es que la iglesia de Colosa estaban queriendo interpretar las escrituras desde la filosofía. Y Pablo, cuando escribe la carta a Colosenses, escribe sobre un tema: la supremacía de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo está por encima de cualquier razonamiento filosófico. Habían 3 hombres filosóficos de la época: Aristóteles, Plutarco, Sócrates. Eran los 3 filósofos más reconocidos de ese tiempo cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica. La mayoría de los de Tesalónica eran griegos, y los griegos eran conocidos por ser gente pensante, la filosofía. ¿Usted conoce gente filosófica? Que le gusta razonar la vida, ver las cosas. Yo pienso, yo medito, no sé usted, pero yo creo que si lo vemos objetivamente, y comienzan a pensar filosóficamente. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Los que estuvieron en la escuela, porque el pastor aplazó varios grados. Sócrates, ¿quién era Sócrates? Era un filósofo. Y Sócrates tuvo un estudiante llamado Plutarco. Y Aristóteles
estudiante de Plutarco. O sea que, de un filósofo, ¿qué nació? Otro filósofo. Y de ese otro filósofo, ¿qué vino? Otro filósofo. O sea que, si usted anda con filósofos, ¿qué va a terminar siendo usted? Filósofo. Yo prefiero andar con bíblicos, ¿por qué voy a terminar siendo yo? Bíblico. Ajá. Vaya pues. Vaya. Reúnase con filósofos allá afuera. ¿Qué va a terminar siendo usted? Filósofo. Entonces, es importante ver que la Biblia no se interpreta en el razonamiento humano. Siempre la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? No qué pienso yo. Otros dicen que la final autoridad es la tradición de la iglesia. Cuando uno les pregunta, mira, ¿y por qué en tu iglesia hacen eso? Por ejemplo, si le preguntaran a usted, mira, ¿y por qué en la iglesia, ahí, Iglesia Bíblica, Fe y Gracia, no hacen el llamado como en las otras iglesias? No sé si lo han notado, hermano Guillermito. ¿Se acuerdan? Usted no se ha notado que yo termino el servicio y no hago el llamado de salvación, ¿va? Y usted puede decir, pero yo en las otras iglesias yo veo que la gente le dice, pase al frente, que levante la mano, que haga la oración del pecador. ¿Por qué en Iglesia Bíblica no lo hace? Entonces, cuando la gente me dice eso, yo le pregunto, ¿y en su iglesia por qué lo hace? Y me dicen ellos, no sé, pero ahí lo hacemos. A ver, dígame un versículo en la Biblia. Yo eso le decía anoche, ¿verdad, Naomi? Cuando estábamos en la enseñanza, siempre les decía la pregunta, dígame un versículo en la Biblia que diga esto. Dígame un versículo en la Biblia que diga que tenemos que decirle a la gente, levante la mano, pase al frente y haga la oración del pecador. Un solo versículo. No hay ninguno. Y si no hay ninguno, ¿por qué tenemos que hacer algo que la Biblia nos dice? Pero es que nuestras iglesias, por tradición lo hacemos así, pero no es lo correcto. Le voy a explicar por qué no es correcto hacerlo. Porque cuando usted va y le pregunta a la gente, si Cristo viene ahorita, ¿sos salvo? Le dicen, no. ¿Por qué? Porque no pasa al frente a hacer la oración. Pero ¿es eso lo que la Biblia dice? ¿Por qué una persona se condena? Una persona no se condena porque no pasó al frente. Una persona se condena porque no creyó en el Evangelio. San Juan 17:17. ¿Cuánto está conmigo? Qué importante. No es la tradición. Ahora, quiero explicar algo. No estoy diciendo que todas las tradiciones son malas. Pero nunca usted se ponga en el papel de imponer una tradición si no tiene base bíblica. Hay algunas tradiciones que Jesús participó y no estaban en la ley que se hiciera. Jesús participó de una fiesta de los judíos y eso no estaba en la ley que se hiciera. Era una tradición, lo hizo, pero no lo enseñó como doctrina que lo hiciera. Hay que tener un balance, ¿verdad? Por tanto, la posible opción de la experiencia personal. ¿Y cómo fue salvo usted, hermano Omar? Imagínense que el hermano Omar diga, es que miren, fíjense, cuando fui salvo, yo sentí, ojo, oído a esto, cuando usted escucha a un creyente decir, es que yo experimenté, yo sentí, está diciendo la experiencia. ¿Y qué pasa si no siente? Entonces, la gente dice, ¿cómo sabe usted que fui salvo? Es que mire, yo sé que soy salvo porque en ese momento que el pastor estaba orando, yo sentí un fuego que se levantó por los pies y comenzó a subir en mi cuerpo y comenzó a sentir en mi cuerpo algo electrizante y esa experiencia me dijo de que yo era salvo. Mire, si usted quiere sentir electricidad, deme su manito, ahí hay unos amplos de energía, yo lo voy a poner. ¿Verdad? Y es eso la intención, que usted quiere sentir electricidad. Calor. Si usted quiere eso, pero no es esa la experiencia, no es la final autoridad de cómo usted sabe que es salvo. Entonces, yo no soy salvo, ¿sabe por qué? Porque yo no me caí como el hermano Mar. El hermano Mar se fue para atrás. La hermana Zulma se fue para adelante. El hermano Mar terminó con un chichón de aquí y yo de
desnarizada. Y como ellos, yo no terminé igual a ellos, pues entonces yo no soy salvo. Dan ganas de darles un curso intensivo, hermano. Porque la gente cree más la experiencia, ¿verdad? Miren la gente cómo es. Miren. El pastor puede pasar 4 años aconsejándole con la palabra, pero ¿sabe la gente hasta cuándo hace caso? Hasta que tiene un sueño, una noche que comió muchas pupusas, y en el sueño escuchó una voz que le decía: congregate, si no te congregaste vas a ir al infierno. Ay, pastor, mire, cuando yo escuché eso, desde ese momento Dios me transformó, aquí estoy. ¿Por qué no hace caso con la palabra? Está esperando la experiencia. La gente cree más la experiencia porque para ellos la final autoridad es la experiencia, no la palabra de Dios. Es que mire, pastor, yo voy a buscar de Dios, mi vida va a ser transformada cuando yo escuche la voz de Dios. Hermano, ¿cuántos años tienes tú escuchando la voz de Dios? ¡Háblame, Señor! Y el pastor desgaliándose todos los domingos aquí. Examine la palabra, escuche la palabra, hermano, métase profundamente a la palabra y va a ver cómo Dios le va a hablar. Y se siente tan sabroso, hermano, saber que Dios lo habla a uno a través de esto. Complaciente. David decía: me deleito en tus mandamientos, en tu ley está la delicia, decía David. Qué bonito es cuando Dios te habla a través de la palabra, ¿verdad? Y no necesariamente porque te acostaste una noche y te dijeron: congregate. ¿Qué? ¿La dejamos ahí? La última opción. Entonces, ya vimos varias alternativas. ¿Cuál era la primera? La razón, la tradición de la experiencia, ¿qué? Y la última, la escritura bíblica. ¿A cuál les gusta mejor esta? ¿Ah? Que la final autoridad sea la escritura bíblica. ¿Cuántos quieren aprender más de eso? Les invito el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Y si Dios me permite vida, con el mismo servidor. Y si no, ahí le ponemos otro predicador. Amén. Eso vamos a estar viendo, la final autoridad de la palabra de Dios el próximo domingo. No predique mucho, ¿verdad? 5 horas nada más, ¿verdad? Pero poco, fue poco. Bueno. Vamos en esta hora a orar y darle gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos quieren orar conmigo? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie entonces? Y aprendemos la palabra del Señor. Y oramos por darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra enseñada esta tarde. Ha sido muy bueno, ha sido muy sabroso, Señor, disfrutar las verdades de las Escrituras. Tú nos has enseñado, Padre, que no es bueno apagar el Espíritu, o sea, no permitir que el Espíritu nos ilumine con la verdad de la Escritura. Tampoco no es bueno menospreciar las profecías, no es bueno menospreciar lo que es verdad según la final autoridad de la palabra. Nos ha enseñado a examinar, a probar, a someter a prueba, a hacer distinciones, a observar bien la palabra para que podamos entender el correcto significado que tú quieres dar y no lo que el hombre quiere enseñar. Pero también nos has enseñado, Padre, que al examinar es bueno retener lo bueno y apartar lo que no es bueno, Señor. Y también, Padre, nos enseña que a la luz de las verdades aprendidas podamos nosotros abstenernos de toda especie de mal, porque ahora con la palabra sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Y te damos gracias, Padre, por estas verdades. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el tiempo que me diste de poder enseñar tu palabra y a mis hermanos de recibir esta verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.